Gracias. Gracias por la introducción. Gracias a la asociación por invitarnos y gracias a los asistentes por aguantar. Ha sido un día duro para todos y espero pues enseñaros que ahora la generación hidráulica está pasando por un momento decisivo y abre posibilidades que no se estaban esperando hace algunos años para las plantas hidráulicas de desalación y de reutilización. No sé si hay otra forma de pasar. Vale, ok, ya está. No me voy a extender mucho sobre la presentación de Aqualogy. Pertenece al grupo Alpar, es la marca que comercializa las soluciones y tecnologías del ciclo integral del agua. Lo que sí voy a recalcar es pues que en el grupo siempre hemos trabajado y hemos creído mucho en la eficiencia energética. En 2009, de hecho, se crea una dirección dedicada, la Dirección de Energía, dedicada a las problemáticas de eficiencia energética. Si podemos pasar. Ok. La Dirección de Energía, bueno, estamos trabajando sobre diferentes campos porque pensamos que la eficiencia energética es un conjunto de actuaciones, ¿no? La primera es la eficiencia energética en sí, es decir, bajar los kilovatios hora consumidos y reducir su impacto. La segunda parte es la parte de la compra, reduciendo el precio que estamos pagando para esta energía a través de diferentes modalidades de compra a precio fijo, compra indexada, y la gestión de las muchas facturas eléctricas que tenemos. Tercer tema, los proyectos energéticos, actuando como ese sobre proyectos concretos con administraciones públicas. Y el último tema, que es la generación renovable, que es el tema que nos va a interesar hoy. Es decir, cómo maximizar el potencial de generación que tenemos, sobre todo sobre la parte mini hidráulica. La generación hidráulica, para hacer una rápida definición, es el poder aprovechar las condiciones hidráulicas, presión, caudal, velocidad del agua, para generar energía, ¿vale? Estamos hablando de una macro generación tipo las presas de las Tres Gargantas en China, 22.000 megavatios, un entorno de 20 centrales nucleares en una presa hidráulica, hasta pequeñas turbinas, pico nanoturbinas que van a generar vatios o incluso miliwatios. Es una generación que es 100% renovable, ¿vale? Eso es un punto muy importante y que tiene la ventaja de las pocas generación que es almacenable, que se puede almacenar en algunas instalaciones. Entonces nosotros en Aqualogy estamos gestionando las diferentes partes del ciclo integral del agua y estamos gestionando sobre todo las redes, ¿no? Y la red de abastecimiento que es muy extendida y donde hay un potencial, una presión estática que se puede aprovechar para generar energía, ¿vale? En este sentido hemos trabajado de manera prioritaria sobre este ámbito y luego hemos ampliado un poco el abanico para trabajar en otros perímetros. Vale, ok. Estamos trabajando, y eso es importante, como integrador, es decir, estamos acompañando, no somos fabricantes de turbinas, sino que trabajamos sobre los proyectos y gestionamos las turbinas para generar energía. Este posicionamiento nos permite trabajar y acompañar a nuestros clientes para que elegir la mejor tecnología en cada punto, ¿vale? Para maximizar el rendimiento energético, ¿vale? Aquí vemos que hay diferentes tipos de turbinas.
y hay dos grandes grupos, los que van a turbinar para generar kilovatios hora, ¿vale? Y otras turbinas que van a ahorrar energía, es decir, ayudar a no consumir kilovatios hora a través de una recuperación mecánica, que es lo que vamos a detallar luego. Este conocimiento se está generando desde muchos años en la empresa. Gestionamos turbinas desde los años 90, pero recalcar en un proyecto especial que nos hizo avanzar en nuestro conocimiento, en nuestra expertise, que es el de la ciudad de Murcia, donde se pretende turbinar el 100% del caudal de agua potable que llega a la ciudad, ¿vale? Y hoy en día es una realidad, ¿no? A través de estas 4 instalaciones que ahora vamos a detallar. Hoy en día en Murcia tenemos una producción de casi 2 gigavatios hora anuales, ¿vale? Y pues un ahorro de, unas emisiones evitadas de unos 534 toneladas. La primera tecnología que estamos utilizando es una turbina clásica, una turbina cross-flow en este caso, donde a la llegada de un depósito pues aprovechamos toda la presión de la red para tener una potencia de 56 kilovatios, ¿vale? Esta turbina tiene un rendimiento muy bueno y se adapta al caudal de llegada al depósito para maximizar su generación eléctrica. La segunda tecnología que estamos utilizando es la de las bombas funcionando como turbina, ¿vale? Son bombas que han sido adaptadas para, en vez de impulsar, pues generar energía, ¿vale? Esto nos permite tener un equipo que tiene un menor rendimiento que las turbinas clásicas, pero sí un coste mucho más accesible. Entonces, en según qué puntos de la red pueden ser muy interesantes esta tecnología. Aquí vemos el ejemplo de una válvula reductora donde pues, hay 2 bombas funcionando como turbina que están instaladas y un sistema, un software que hemos desarrollado que permite en cada momento optimizar la operación para también optimizar la generación eléctrica. Aquí otra tecnología que es un acoplamiento directo, es decir, en esta planta potabilizadora parte del agua de entrada viene de una balsa que está en altura, entonces que nos llega con cierta presión. Lo que hemos hecho es que a través de un acoplamiento directo estamos de manera mecánica ayudando a la bomba que impulsa el agua en la planta potabilizadora, teniendo unos ahorros muy importantes. Esta instalación se ha hecho a finales de los 90 y veis que pues estamos hablando de una producción anual de más de 870 megavatios hora al año. O sea, para traducir a euros estamos hablando de unos 70-75 mil euros de gastos eléctricos. La última tecnología, que es una tecnología que utilizamos a la llegada del depósito, viendo cuál es el caudal de llegada y cuál es el caudal de salida que necesitamos para que parte del agua que llega con cierta presión pues, se pueda trasladar directamente a la salida y no perder de manera muy sencilla la presión que tiene a la entrada, ¿vale? Es algo sencillo, pero vemos que también hay más de 160 megavatios hora de ahorro gracias a esta tecnología. Aquí veis un poco los diferentes proyectos sobre los cuales estamos trabajando, tanto en España como en Estados Unidos o en Chile. Y bueno, recalcar otra vez que ahí nosotros lo que hacemos es acompañamos desde el estudio inicial de potencial, ¿vale? Que es algo muy sencillo para ayudar al cliente a ver, oye, si hay un potencial de manera muy sencilla, teniendo los datos de caudal de la curva de presión y de caudal un poco de la instalación, desde este estudio inicial muy sencillo hasta el proyecto y la puesta en marcha y la gestión si hace falta.
Pero os decía que también hemos ampliado un poco el perímetro y no trabajamos exclusivamente en la red de abastecimiento. Estamos trabajando en canal abierto, tuvimos una problemática en el sur del Ebro, en Zaragoza, donde se nos pedía en un proyecto ligado a la Smart City pues generar energía en el Ebro. Entonces estuvimos haciendo un estudio completo de las turbinas existentes en el mercado y vimos que, bueno, elegimos una turbina que utilizando esta vez no la presión pero la velocidad del agua nos permite generar entre 3 y 5 kilovatios de potencia. Aquí la potencia instalada es menor, pero bueno, ya no disponemos de presión para generar y también bueno, se pueden poner en serie estas turbinas para incrementar la posibilidad de potencia instalada. También una problemática que estuvo comentando una persona que estuvo aquí también anteriormente, la necesidad que tenemos en algunos puntos concretos donde no llega la red eléctrica de disponer de pues, una generación eléctrica básica, ¿vale? No estamos hablando de grandes, de muchos kilovatios hora, pero sí de un sitio donde no llega la red, entonces tenemos una problemática. Las soluciones convencionales tipo paneles solares o baterías pues tienen algunos inconvenientes. Pues los paneles, por ejemplo, porque bueno, estamos teniendo problemas de vandalismo, de robos y cuanto a baterías, pues problemas de mantenimiento, ¿no? Cada X semanas, X meses necesita de ir a cambiar pues las baterías. Entonces, ahí sí que estuvimos haciendo un proyecto de innovación porque no veíamos realmente una solución clara en el mercado. Entonces estuvimos desarrollando una picoturbina, ¿vale? Una picoturbina que nos permite, pues, utilizando una presión mínima, una presión aceptable por el gestor de la red, pues generar una energía entre 80 a 100 vatios y dar respuesta a las necesidades que puede tener, por ejemplo, una telemedida, ¿vale? Para los sensores y el envío de datos a nuestros centros de control centralizados. Entonces, esto ya está instalado en nuestras instalaciones y es un producto que es disponible. Todo esto lo estamos midiendo en continuo, ¿no? A través de un sistema de monitorización que tenemos y que nos permite gestionar tanto los datos hidráulicos como los datos eléctricos en una misma plataforma, ¿vale? Es un sistema web en tiempo real, lo cual nos permite analizar la información y tener alarmas si pasa cualquier cosa. Para concluir mi presentación, 4 ideas, 4 puntos claves un poco de la presentación. La generación hidráulica está pasando por un momento clave en el sentido de que las mejoras de las tecnologías, el incremento de precio que ha ocurrido del precio de energía hace que en muchos puntos ya es una tecnología que es económicamente viable, ¿vale? Eso es muy importante porque al final es la base un poco de todo. Luego las instalaciones mini hidráulicas pues son renovables y eso es muy importante en el día de hoy y en el mundo con el cual nos movemos cuando vemos que la sostenibilidad es algo cada vez más importante y tenemos que actuar en ese sentido y también para nosotros es un motor importante para trabajar en este campo. Habéis visto que dentro de Aqualogy estamos trabajando con diferentes tecnologías sobre diferentes tamaños de turbinas y realmente se ha desarrollado un expertise que creemos que nos permite pues acompañar a los clientes de manera eficiente y estamos preparados para ello. Y nada, nos queda un reto importante a todos, nosotros y a los que gestionan pues las instalaciones de agua y estamos listos para hacer frente a este reto y acompañar a nuestros clientes. Muchas gracias.